En Producción Propia tocamos muchos temas y entendemos que algunos requieren una breve explicación adicional. Así que os damos la bienvenida a las píldoras sonoras de la salud de la humanidad. Hola, bienvenidos una vez más a Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad. Os tengo un poco abandonados, pero sabéis que no me estoy quieto, que he hecho y estoy haciendo y quiero hacer muchas cosas. Me comunico ahora de una manera un poco espontánea, fresca, a riesgos de que alguna cosa no quede clara, pero con muchas ganas de reflexionar y compartir reflexiones. ¿Por qué? Diríamos que las amenazas crecen y parecemos ciegos ante el origen de esas amenazas. Hoy mismo estaba hablando con una economista que trabaja en temas ambientales y por tanto sirve de nexo entre esos dos mundos que parecen divorciados, el mundo del dinero y el mundo de la naturaleza, el mundo de las finanzas y la economía y el mundo del capital natural y la auténtica riqueza y la biodiversidad y demás. Dos mundos que tienden a ir por separado y así nos va. Bueno, pues hablaba con esta mujer sobre un artículo que estamos intentando escribir. Sobre todo lo hemos impulsado un compañero, ya sabréis en breve quién es porque lo iremos publicando, pero no viene al caso la persona y la identidad, sino una persona del mundo de la física, un científico de la Universidad de Alcalá de Henares, que me estuvo comentando cuestiones sobre el sistema monetario y que me atrajo mucho su pensamiento un poco disruptivo, provocador y que me hizo leer cosas que no estaba yo acostumbrado a leer. Bueno, una vez leídas y una vez discutidas con esta persona, nos vimos escribiendo un manuscrito sobre el sistema monetario, un manuscrito muy provocador. Y cuando lo hablaba esta mañana con la economista, me decía: Fernando, yo os entiendo porque tengo una pata en el medio ambiente y no tengo las dos puestas en el sistema económico y tal. Es profesora de la universidad y conoce mucho a muchos colegas de la economía más convencional y desde ámbitos desde la macroeconomía, las finanzas o el sistema monetario. Tiene muchos colegas, pero ella, como decía, navega entre varios mundos y nos comprendía, pero nos decía que nuestro manuscrito pues podía ser mejorado y que desde luego no iba a ser muy bien aceptado por los economistas. Lejos de desilusionarnos o desanimarnos, nos hemos propuesto escribir con ella una nueva versión muy diferente de ese manuscrito, que fuera algo menos provocadora y que pudiera contentar a esta mujer, que ella se sintiera a gusto firmando con nosotros un artículo que tuviera un punto disruptivo respecto a la economía tradicional, pero que no se saliera demasiado de lo que se pueda enseñar hoy en día en una facultad de economía. Ya veremos a dónde nos lleva esa aventura. Os prometo teneros a todos y todas muy al tanto. Pero lo traigo a colación porque ya llevo, diría 4 años leyendo de economía. Yo soy ecólogo, como sabéis, pero sé que muchos de los problemas por los que pasamos tienen un origen y una fuente de problemas inacabable en el sistema económico actual. Y claro, se hacen tantas bromas con el capitalismo, que si hay que acabar con el capitalismo, pero que antes veremos el fin del mundo que el fin del capitalismo, que bueno, uno no sabe ya qué pensar, ¿no? Pero el caso es que, como hormiguita, he ido leyendo libros, artículos durante estos últimos 4 o 5 años y me he ido componiendo pues la situación, con más o menos profundidad o certeza o acierto, pero el caso es que ya he recibido comentarios, muchos de ellos bien fundados, de que zapatero a tus zapatos, que hace un ecólogo hablando de economía. Bueno, yo les intento refutar que es la economía, amigos, y por tanto debemos entender lo suficiente la economía para ver cómo la cambiamos. Pero es verdad que me han llamado al orden colegas y no tan colegas, personas del sector privado, algunos políticos, personas algunas que me entienden, otras que me quieren, pero también me han llamado al orden personas que me odian o personas que no me entenderán nunca porque no les viene bien lo que yo digo. En fin, que me han hecho muchas veces reflexionar sobre qué hago yo hablando de economía. Y la verdad es que el motivo de hoy estar grabando estas palabras es un poco compartir estas reflexiones, porque como científico me veo un poco atrapado en una especie de paradoja. Paradoja de la especialización, el método científico y lo que he aprendido durante 30 o 40 años me lleva a hablar de lo que medianamente sé.
pero la urgencia climática, la urgencia ambiental, los problemas incluso sociales y geopolíticos me llevan a hablar de otras cosas de las que no soy un experto, pero que voy entendiendo, creo, lo suficiente para apuntarlas como origen del problema, que es este famoso sistema económico. Así que me tomo la libertad de reautorizarme y revalidarme en este discurso de la economía desde un aprendiz de la economía, ¿no? Pero hay cosas que me permiten sentirme no del todo solo en esta cruzada, ¿no? Así que voy a ir pasando por 3 documentos, 3 escritos que se hacen a su vez eco de muchos estudios que van en esta interfaz entre el medio ambiente profundamente dañado y un sistema económico más que mejorable y muchas veces oculto bajo un velo de impunidad. Parece que no se puede criticar al sistema económico sin que te tachen de antisistema en general, y parece que tienes que ser un experto en economía para encontrar problemas que creo que son muy obvios. Yo estoy dispuesto a rectificar ante argumentos y ante evidencias y ante datos, ¿no? Pero de entrada quiero proponeros algunas cosas. Vamos a arrancar por un informe científico de cientos de científicos que se reunieron para ver cómo los costes no asumidos por las políticas económicas son importantísimos y se derivan precisamente de los impactos socioambientales que están cifrados del orden de 10 a 25 billones de dólares al año. Es decir, estamos hablando de mucho dinero que le cuestan a las arcas de los estados y a las economías de los países pues no tener un sistema ambiental, socioambiental en buen estado. De hecho, se calcula además que más de la mitad de todo el Producto Interior Bruto mundial depende de la forma en la que se pueda mantener una naturaleza en buen estado. Es decir, la naturaleza tiene un peso económico tremendo, la estamos dañando y nos cuesta mucho dinero, y todo esto y mucho más se encuentra en uno de los últimos, si no en el último informe de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas. El acrónimo es IPBES. Bueno, en esta plataforma sí que se habla de cosas de las que entiendo un poco, ¿no? Biodiversidad, ecosistemas, ecología, etcétera, ¿no? Pero ellos, todos estos científicos, se preocupan precisamente por el dinero. Se preocupan a dónde va el dinero, en qué se gasta el dinero, y llegan a una conclusión que La Vanguardia, el periódico español, y en concreto un artículo publicado por Antonio Cerrillo el día 17 de diciembre de este año 2024, venía a resumir como que las actividades que dañan la naturaleza reciben 35 veces más fondo que la protección de la naturaleza. Vaya, esto es muy llamativo porque resulta que la mitad del Producto Interior Bruto mundial depende de la naturaleza a la que estamos dañando con 35 veces más de dinero que a protegerla. ¿No está un poquito desequilibrada esa balanza? Esta plataforma, en fin, hace unos informes análogos a los del IPCC sobre el clima, pero que no tienen ni mucho menos el mismo calado en el sentido de llegar a los políticos y llegar a la sociedad. Parece que la biodiversidad no termina de despegar cuando científicamente es uno de los grandes límites planetarios que se está violando, y que la extinción y pérdida de especies y de riqueza biológica es un problema para muchos científicos mayor incluso que el propio cambio climático. Se está perdiendo diversidad biológica entre un 2 y un 6% cada década, ¿no? y cada vez más rápido. Y esto tiene repercusiones directas en muchas cosas: la seguridad alimentaria, la nutrición, el bienestar, la disponibilidad de agua, la salud, un montón de cosas, pero por supuesto un impacto en la economía. Así que creo que esto nos empodera un poco a los ecólogos para hablar de economía. Los jóvenes no queremos un mundo hecho un desastre, así que los mayores ya pueden espabilar. De hecho, otra de las conclusiones es que la economía en realidad está en manos de la naturaleza por muchas razones, ¿no? Por este volumen económico asociado a los rendimientos
de la naturaleza, pero en las decisiones se priorizan, las decisiones políticas, las grandes estrategias incluso del sector privado, se priorizan los beneficios económicos a corto plazo y ahí empiezan los problemas. Y no hay realmente una asunción de responsabilidades a aquellos que causan daños importantes en el mundo natural. Todos sabemos que va avanzando en paralelo la tipificación del ecocidio, este gran crimen contra la humanidad, pero bueno, eso lleva su curso. Mientras eso avanza, que por cierto va avanzando y ya hemos hablado sobre el ecocidio, lo que estamos teniendo es el presente. Hoy, las políticas cortoplacistas orientadas a un crecimiento económico rápido, inmediato, y que te puedas poner la medalla si eres un político o que puedas ver tus rendimientos cada trimestre en una empresa, en el sector privado, pues están reventando muchas piezas claves de los ecosistemas, ¿no? Así que, bueno, esto creo, como decía, que nos empodera y tiene además unas connotaciones muy tremendas en el funcionamiento de la sociedad, ya no solo en aspectos económicos, sino en derechos humanos, ¿no? Las repercusiones son muy desiguales entre países, entre regiones, entre sectores de la población, toda una desigualdad que se amplifica por estos daños económicos y que a su vez tienen impacto en la economía. Bueno, yo de todo esto y del artículo de Antonio Cerrillo os dejo como lectura para casa. Lo haré con otras cosas que mencionaré. No me quiero centrar en ninguna de ellas. Lo que quiero es compartir unas reflexiones saltando de una cosa a otra, ¿no? Críticas a un ecólogo por hablar de economía, pero luego vemos a cientos de científicos de primer orden mundial hablando de cómo la biodiversidad, la ecología es esencial para la economía y cómo la economía la está destruyendo. Bien, siguiente pieza de reflexión que quería compartir hoy. En este caso me voy a una web con un punto muy provocador y con un título que ya dice mucho, ¿no? La web se llama Sin Permiso, sinpermiso.info. Ya de entrada anuncia que viene con intenciones de generar debate, ¿no? Y a mí eso me gusta. Y me encontré con un artículo interesante publicado el día 13 de diciembre del año 2023. El autor es Romaric Godin y el título es La crisis ecológica y la ilusión de desvincularse del crecimiento. Bueno, el argumento es muy interesante porque empieza a desarrollar la idea del desacoplamiento. Es una idea relativamente sencilla que tiene el único inconveniente de que no ocurre, no termina de ocurrir. El desacoplamiento es una quimera en la que amplios sectores económicos creen profundamente. La idea del desacoplamiento es crecer económicamente, pero reducir al mismo tiempo el uso de recursos naturales y recortar esos daños de los que hablábamos hace nada, ¿no? De lo que estábamos hablando antes. Bueno, así se podría compatibilizar el crecimiento económico y la ecología. Es una disociación, es un desacoplamiento perfecto, ideal, ¿no? Y se encuentra en muchos acuerdos internacionales, incluso el propio Acuerdo de París sobre el clima en el año 2015 ya lo recogía. Es un pensamiento mágico, porque la realidad no lo apoya. Pero veamos la fuerza del argumento. ¿Por qué tanta gente está enamorada o deseando o sueña con este desacoplamiento? Bueno, para el autor de este artículo, que comparto plenamente, Romaric Godin nos dice que hay como 3 fuertes argumentos para creer en los Reyes Magos. En primer lugar, el desacoplamiento es atractivo porque es muy conservador. En realidad te promete resolver la crisis ecológica, pero en realidad no haciendo prácticamente nada o no cambiando los paradigmas centrales del modo de crecimiento. Solo se retoca un poquito la economía para que sea un poquito menos sucia, pero la cosa sigue igual. Es la primera de las ideas por las que se apoya tanto el desacoplamiento económico. La segunda propuesta es que permite proclamarse progresista, o sea, porque permite hablar de un crecimiento verde, otra palabra, otro concepto, en este caso, bueno, un sustantivo, crecimiento, con un adjetivo, verde, que nos recuerda aquello del desarrollo sostenible. Son oxímorons, ¿no? Son contradicciones en términos, pero son muy atractivas, son términos, palabras, conceptos que suenan estupendas, suenan progresistas, suenan, pues eso, reconciliar cosas muy difíciles de reconciliar, ¿no? Y las palabras y los conceptos lo aguantan todo. La historia parecería que es positiva, nos llevaría pues a crecer de una manera verde y por tanto podríamos combinar ideas
científicas, con una economía un poco conservadora, pero en fin, no cuela si haces un análisis, pero es muy ilusionante, ¿no? Porque te permite ser no ya conservador, como era la primera historia, que es no toquemos nada, aunque parezca que sí, sino que además parezca que al contrario, que somos muy progresistas, que somos muy verdes. Y bueno, la última cuestión es la generalización. En fin, es muy tentador generalizar a partir de algunos ejemplos cuidadosamente seleccionados que te permitan en apariencia demostrar que es viable desacoplar, pues, no sé, las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, con el crecimiento económico. Entonces pones algún ejemplo buscado con detalle y que parece que apunta hacia ese desacoplamiento en que las emisiones no crecen o incluso llegan a medio disminuir en determinadas regiones y sin embargo la economía florece y el Producto Interior Bruto crece y crece y crece. Este es otro de las trampillas que permiten al desacoplamiento funcionar, ¿no? Y bueno, en realidad incluso muchas entidades bancarias, el banco holandés ABN AMRO, por ejemplo, ha hecho una declaración en febrero del 2023 en el que decía la reducción de las emisiones de carbono no tiene por qué ir acompañada de una caída del crecimiento económico, ¿no? Claro, porque no tiene por qué ir acompañada, es una manera de no pringarse mucho, de no comprometerse. Pero la verdad, cuando uno mira las situaciones, cuando crece la economía, crecen las emisiones. Así que, en fin, no hay por dónde cogerlo. Y siguen y siguen y siguen economistas mirando a historias puntuales, intentando con esas historias concretas validar este desacoplamiento global, ¿no? Pero la realidad es muy tozuda y desde hace ya muchos años, cuando se intenta ver, por ejemplo, la famosa curva medioambiental de Kuznets, que es algo que también le he dedicado algún tiempo y que lo hablamos con los estudiantes en la universidad, que el señor Kuznets, un economista muy destacado en su día por la distribución y los modelos de distribución de la riqueza en la población, pues una vez muerto, vivió muchos años, pero una vez muerto se apropiaron de algunos de sus modelos para ponerle números a este pensamiento mágico según el cual la economía podía crecer y la tecnología también crecería y permitiría en un momento dado compensar con creces la huella ambiental. Esto nunca se ha visto. El señor Kuznets probablemente se levantaría de la tumba si se oyera esto, que se están usando sus modelos para explicar cosas que no tienen explicación y en realidad la disociación o el desacoplamiento no tiene salida. Es un callejón sin salida, ¿no? Y es una cuestión que nos preocupa y nos lleva a muchos pues a desvelar que el emperador está desnudo, ¿no? Tenemos a muchos, Tomás Parrique, por ejemplo, en su libro Slow Down or Perish, ¿no? Frena o muere, poco más o menos, y se refiere a que o frenamos el desarrollo económico o la catástrofe ambiental se nos llevará por delante. Hay muchos autores modernos, recientes, en la última década, muchas mujeres también, no solo hombres que han predominado, por cierto, en el mundo de la economía, pero empieza a haber también voces femeninas que dicen que no, que esto es una ilusión tecnológica, es una ilusión que no pasa. Tenemos a Jason Hickel, a Giorgio Callis y a muchos que siguen apuntando a esta idea de que el desacoplamiento no tiene lugar, que es un pensamiento mágico, etcétera. Pero claro, los poderes fácticos, las grandes empresas, los políticos al uso, están absolutamente enamorados de este concepto del desacoplamiento. Estás escuchando Producción Propia, el podcast que te conecta con la realidad. Y finalmente, permitirme hacer una pequeña alusión precisamente a cuestiones que abordábamos en ese artículo del que os hablaba al principio de todo. Ese artículo en el que, en fin, estuvimos hablando con esta economista de la universidad, que nos hizo ver que nuestro artículo para la economía tradicional tenía mucha blasfemia y que no iba a ser bien entendido y ella se ofrecía de alguna manera a actuar de puente siempre y cuando el artículo lo adecuáramos a lo que ella pudiera firmar. Luego en otros artículos, en otros formatos, en un podcast como este o en un vídeo o en otros momentos más adelante ya haríamos lo que quisiéramos y me parece interesante ese ejercicio para ver dónde podemos encontrar ese punto común, ese denominador común entre una economía un poco más flexible y la ecología que está preocupada por el origen económico del desastre ambiental, ¿no? Bueno, el artículo en cuestión lo tengo ahora mismo delante de mis ojos y no va a ver la luz en esta forma, al menos de momento. Aborda el sistema monetario.
Este es uno de los aprendizajes recientes. Llevo meses leyendo sobre el sistema monetario y acabaré este podcast con un libro que os voy a mencionar. Pero el sistema de creación de moneda es fascinante. La historia del dinero en sí es divertidísima, es fascinante. Os animo a que busquéis libros. Hay un montón de literatura sobre cómo empezó el trueque. Del trueque se pasó a un respaldo en un dinero que estaba en una caja fuerte. Luego se daban unos papelitos para decir, claro, no vas a ir con tus bienes para hacer el trueque, pero luego tampoco vas a ir con tu oro, que te lo pueden robar. Al final vas con un papelito que representa el dinero. Bueno, toda esta parte de la historia es muy bonita. Y digamos que nos acercamos al siglo XIX, principios del siglo XX, y ahí las cosas se empiezan a poner muy oscuras. Aunque muchos de los problemas del sistema monetario ya se veían venir hace mucho tiempo, realmente hasta que no despega la economía global no se ven los grandes fraudes en lo que se ha convertido el dinero. Los bancos ya no hacen lo que pensamos que hacían y se dedican a especular con un dinero que no tienen. Se crea cada vez más un dinero sin base en la riqueza, y todo esto lo que va generando es una inflación, un crecimiento exponencial de la deuda, de los intereses, y por tanto arrastran a la economía en este crecimiento exponencial, ¿no? Lo que argumentábamos este compañero físico y yo en este artículo, que de alguna manera irá viendo la luz, es que ese sistema monetario que está basado en la creación de la nada de dinero, que básicamente el dinero ya no es dinero en el sentido que lo entendíamos antes, hace ya muchas décadas que no está respaldado por oro ni por riqueza real. Ese dinero se crea generando deuda, pero no solo deuda, sino deuda con interés. De tal forma que lo que le interesa al sistema es que se vaya de alguna manera pagando el interés, pero no importa tanto si se puede o no cancelar la deuda. Y los países van con la lengua afuera intentando que la deuda no se le desborde, pero sobre todo a lo que tienen que prestar atención en el día a día es a ir pagando el interés. Y esto va generando una dinámica exponencial. La deuda, el interés, además que hay muchas entidades que crean esas deudas y que van generando esa deuda con interés de una manera muy poco regulada, porque es tan fácil como generarla sin más. Habrá algún cálculo, habrá alguna cuestión técnica que tener en cuenta, pero en general es bastante irresponsable ir generando toda esa deuda y todo ese interés como un presunto dinero, y digo presunto porque en realidad no hay un respaldo de riqueza real. Todo esto lo ponemos como la explicación última de por qué los sistemas económicos no terminan de pasar a formas alternativas, más sostenibles, realmente sostenibles, porque el sistema económico general sigue dañando tanto la naturaleza, sigue creciendo en un planeta limitado, que no se puede crecer indefinidamente, ¿no? Tenemos modelos y sistemas económicos alternativos, más o menos exitosos, ninguno termina de ser completo, le faltan piezas, pero ya llevan décadas funcionando. Y estoy hablando, por ejemplo, de la teoría del decrecimiento económico, ahora llamada de una manera un poco más eufemística, porque eso del decrecimiento suena muy mal, post-crecimiento, el sistema económico del estado estacionario, o la economía ecológica, o la economía circular, que también se acerca a estas cuestiones, la economía del bien común, o en un sentido muy inclusivo y además muy intuitivo, una palabra que puede ser bastante más motivante, la economía de la suficiencia. Bueno, ¿por qué no avanzan todas estas alternativas o alguna de estas alternativas? ¿Por qué no van entrando en el sistema de economía convencional? Bueno, pues nosotros argumentábamos en ese artículo que de alguna manera en algún momento verá la luz y que esperemos que vaya generando no solo pensamiento disruptivo y algo de provocación, sino también que entre todos los científicos, expertos, técnicos, economistas, vayamos pavimentando un nuevo camino, ¿no?, a una economía realmente sostenible. Pero no me vale un camino lleno de eufemismos y de pensamientos mágicos y de no se puede hablar de decrecimiento económico porque es blasfemia, no se pueden decir determinadas cosas porque atentan contra las bases de la estabilidad de los gobiernos, en fin, cosas así que parecen en este momento casi inquisitoriales, ¿no? Parece que no puedes hablar de eso porque es blasfemia. Pues blasfemia ninguna, estamos en serios problemas y más vale que hablemos con claridad de cuáles pueden ser el origen de esos problemas, porque lo que nos interesa es irle poniendo solución. Bueno, para ir terminando este podcast, os prometía hablaros de un libro. Un libro que tengo ahora mismo entre las manos y que se llama Adiós a los bancos. El título ya en sí tiene cierta provocación, pero a mí me parece que lo más
curioso, lo que le da al libro más potencia, es quién lo ha escrito. Lo ha escrito Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que es ni más ni menos ex gobernador del Banco de España. Él sí es economista y él además ha estado trabajando en el Banco de España. Así que si él dice y justifica en un libro, mirad, es un libro bastante extenso, ¿no? Tiene más de 300 páginas y dice que hay que despedirse de los bancos actuales, ¿no? Y plantea una visión muy disruptiva y diferente del dinero y la banca. Por no aburriros mucho con el libro, que, bueno, el libro en sí no es como una lectura fascinante, pero lo que dice sí lo es, ¿no? Y se pregunta cosas como qué razón hay para impedir a los ciudadanos el acceso a depósitos públicos y seguros. ¿Qué es lo que lleva a los estados a proteger a los bancos privados en vez de fomentar la competencia e incentivar la innovación? Muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que los estados protegen a los bancos privados. Aunque la verdad es que si lo pensamos un poco, cuando hemos tenido la gran crisis, ¿no?, del 2008, que nos llegó un poco en diferido en España un poco después, y que estuvimos hasta el 2012, 2013, con fuertes apretones y dificultades económicas, ya recordaréis que tuvimos que salvar a la banca y muchos pensábamos, ¿y por qué no la dejamos caer? ¿Qué le pasa a la banca? Si ha hecho mal los deberes, pues que quiebre. Y muchos decían, no puede quebrar, si quiebra la banca vamos todos detrás. Bueno, la verdad es que al final ha quebrado la banca, la hemos rescatado y seguimos yendo detrás y de cráneo, porque si medimos el Producto Interior Bruto, como decía al principio, la mitad está debido a la naturaleza y metemos 35 veces más dinero para machacarla que para conservarla, con lo cual, en fin, seguimos yendo detrás, solo que hemos salvado a la banca y le hemos dado unos préstamos que la banca no tiene ni pensado devolvernos. Y ahí estamos, ¿no? Así que sí que en estas preguntas de Fernández Ordóñez sí que habíamos caído, lo que quizá no las habíamos hecho tan explícitas y, como decía, para mí lo sorprendente es que las haga en formato libro, ¿no? Publicado por Taurus Economía, en Penguin Libros, que lo podéis encontrar, y se haga estas preguntas, ¿no? ¿Dónde estriba la fragilidad de los depósitos en los bancos privados? Indaga en cuestiones bastante peliagudas, ¿no? Y él se plantea que la gran crisis económica del 2008 puso perfectamente de manifiesto lo que os decía, la gran debilidad del dinero que se usa en los países desarrollados especialmente, porque los países del sur global van con la lengua afuera y tenemos las grandes instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que a lo que se han dedicado y han hecho con extremada profesionalidad es estrangular sin llegar a matar a los países del sur global con una deuda que a duras penas pueden llegar a escribir en un papel, pero que nunca van a poder devolver, ¿no? Y a duras penas van devolviendo los intereses de esas deudas gigantescas que se han calculado perfectamente para que el norte global haga negocios rentables a expensas del sur global. Bueno, pequeños detalles que también algún día desarrollaremos con algún economista que sepa más del tema y que tenga la suficiente flexibilidad y movimiento de cadera para no pensar que esto que estamos diciendo es blasfemia, sino que es una sana provocación y, como siempre, deseando estar profundamente equivocado, porque esto que estoy diciendo ojalá no sea así, pero hasta ahora, incluso, como digo, el ex gobernador del Banco de España apunta en la misma dirección que cientos, si no miles, de ecólogos, que no ecologistas, que los ecologistas por supuesto, pero por ponernos en el mundo más académico y científico, pues probablemente hablemos de muchos cientos o algunos miles de ecólogos que estamos cayendo en los problemas de la economía, ¿no? En aquel entonces, en la crisis del 2008, Fernández Ordóñez en su libro nos relata cómo millones de trabajadores fueron arrojados al paro y millones de euros se dedicaron a salvar a los bancos, ¿no? Como ejemplos de daños gigantescos que causa una crisis bancaria, pero el diagnóstico parece que fue un mal funcionamiento de los mercados. Eso de los mercados, ¿no? Que, en fin, aquí la visión de Fernández Ordóñez es diametralmente opuesta, ¿no? Y dice que el sistema actual de dinero privado es tremendamente frágil, ¿no? Para algunos de nosotros vamos un paso más que el propio Fernández Ordóñez y decimos que es incluso poco ético y que no es transparente y por tanto no nos permite ni siquiera ejercer una democracia plena, porque si no es transparente y están jugando con nuestro dinero, pues ¿dónde queda la democracia? Pero bueno, Fernández Ordóñez quizá en algunos de estos charcos no se mete y a lo mejor hace bien, ¿no? Tanto Fernández Ordóñez como otros proponen usar el dinero público y seguro que ya existe,
que son los depósitos en los bancos centrales. Pensemos que la mayor parte del dinero ya no se hace en los bancos centrales, se hace en entidades privadas. En fin, todo esto para deciros que me estoy leyendo todas estas cosas. Hay un montón de historias muy interesantes en el dinero, en las trampas que nos hacemos al solitario, todos creyendo que los bancos son entidades imprescindibles y que hacen las cosas, digamos, imprescindibles para que funcione la democracia, cuando en realidad, si miramos con una mirada crítica, lo que hacen los bancos compromete la democracia porque no lo hacen del todo transparente, lo hacen con un dinero que no es suyo y hacen un pensamiento muy mágico que asume unos riesgos precisamente por no ajustarse a la realidad del planeta que muchos, si nos preguntaran, preferiríamos no correr. Y además atentan contra lo que ahí sí los ecólogos podemos explicar muy bien, que es la naturaleza y nosotros sabemos valorarla, explicar por qué es fundamental. Así que, para terminar, pues un poco eso, compartir todas estas reflexiones sobre la economía, que tenemos que aprender de economía lo suficiente para cambiarla, entre todos y todas, para atrevernos a desafiarla y que no sea materia, digamos, de rojos o azules y posicionarte en la economía según tu ideología o incluso según tu religión o según lo que hacían tus padres. No. La economía hoy en día está en el origen de muchos de los problemas ecosociales y creo que todos y todas tenemos que entender lo suficiente de la economía para cuestionarla, para pedir cuentas y para pedirle que los políticos sean más valientes a la hora de anteponer la política, es decir, el hacer posible medidas que nos beneficien globalmente a los ciudadanos y ciudadanas que estemos a su cargo, que estemos representados por ellos o ellas, y dejarnos de timidez o de vergüenza o de inhibiciones del tipo que sean a la hora de cuestionar esta economía. La tenemos que entender bien primero, o mejor de la que la entendemos al menos, confiar algo menos en políticos y economistas que solo miran el dinero desde una óptica y que no se atreven a argumentar, contraargumentar, incorporar modelos económicos alternativos, hablar seriamente de lo que es el decrecimiento y la programación de una desescalada de sectores de la economía que son claramente contaminantes y destructivos y que no los vamos a poder mantener mucho tiempo. Es también ese otro pensamiento mágico. Tenemos que aprender, tenemos que atrevernos a desmontar pensamientos mágicos. La ciencia holística, la ciencia más allá de la economía, otras ciencias más exactas, más reales, tienen que ayudarnos, servirnos de referencia a todos y todas para cuestionar esta economía que ni mucho menos nos está haciendo sanos ni felices. Y por eso creo que he argumentado por qué puedo hablar, quiero hablar, debo hablar de economía y por qué este tema del dinero, este tema de las finanzas, de la sostenibilidad, del modelo socioeconómico, es materia diana de nuestro gran proyecto de la salud de la humanidad, porque no se va a alcanzar o mejorar la salud de la humanidad, no se va a mitigar el cambio climático, ni se van a resolver las crisis, digamos, ambientales, si no abordamos con decisión, si no nos metemos a fondo con el sistema económico. Que haya suerte, porque es un viaje incierto, pero necesitamos no solo suerte, sino conocimiento y valentía para cuestionar paradigmas que no se sostienen. Gracias por haberme aguantado hasta aquí. Espero haberme explicado con claridad y seguimos, porque este tema no he hecho más que empezar a tocarlo. Ya lo he abordado otras veces, pero seguiremos. Muchas gracias otra vez por estar ahí y si os ha gustado, os ha interesado, hacérnoslo saber a todo el equipo de la salud de la humanidad, que son varios las personas que me ayudan como pueden en sacar adelante este mismo podcast y en sacar adelante la página web y tantas cosas que hacemos. Muchas gracias, esperamos tener un 2025 próspero, pero próspero en el sentido auténtico de la prosperidad, una prosperidad mucho más holística que una prosperidad meramente económica. Un abrazo. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta breve píldora sonora te haya resultado interesante. Permanece atento que vendrán más y mejores. Y no olvides seguir los episodios más extensos de Fernando Valladares en Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad.